Bueno, y en honor a los puntuales, vamos a dar inicio a esta sesión número 18 del ciclo de conversaciones en el Campanil que organiza la Universidad de Concepción y su red de exalumnos Alumni UDEC. Para comenzar, queremos darle la bienvenida a nuestra vicerrectora de vinculación con el medio, Claudia Muñoz Tobar, que nos va a dar un saludo de bienvenida. Bienvenida, Claudia. Gracias, Marcela. Muchas gracias a todos, a todas. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Concepción, les doy la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este nuevo encuentro de conversaciones en el Campanil, con el que se cierra el ciclo organizado por la red Alumni UDEC. Así que felicitaciones también por este ciclo tan exitoso, con tanto público, ¿verdad? Tanto asistente, tanto participante en este tiempo que, como bien decía Marcela, hemos conversado sobre diversos temas interesantes, ¿verdad? Y contingentes. Hemos contado también con interesantes invitados e invitadas y conversado sobre una diversidad de temas de gran actualidad. Un saludo muy especial a nuestros panelistas, Verónica Delgado Schneider, Analía Uriarte Rodríguez, Aníbal Pochard Cortés y Ricardo Barra Ríos, quienes desde sus distintas miradas aportarán en torno a un tema y una pregunta tan relevante como pertinente, ¿verdad? A pocos días de la realización del plebiscito, proceso constituyente y medio ambiente. ¿Podemos avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible? Será muy interesante reflexionar sobre la oportunidad que el proceso constituyente podría representar para el desafío de transformar nuestras relaciones con los espacios que habitamos de cara a un futuro que sigue siendo al parecer incierto en materia medioambiental. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos este día, y sabemos que va a ser muy exitoso este encuentro hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, vicerrectora, por ese saludo si bien estamos cerrando este primer ciclo, ya Moira nos va a contar de que tenemos novedades para inaugurar un segundo ciclo que estamos preparando con mucho esfuerzo y con mucho cariño para nuestra comunidad de exalumnos y amigos de la UDEC. Quisiéramos ahora pasar a lo medular de esta conversación. Voy a presentar a nuestros destacados panelistas de hoy, para después iniciar este diálogo sobre el proceso constituyente y medio ambiente. Quisiera presentar primero a Analía Uriarte. Analía es abogada, ex ministra de Medio Ambiente, investigadora del Centro de Derecho Ambiental y académica del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Analía, amiga también de la UDEC, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartirnos tus reflexiones, por cierto, muy experimentadas, ¿no? Y con mucha calle, podríamos decir, porque estuviste ahí en la primera línea de los temas de medio ambiente. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ustedes, Marcela, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues presentamos también al doctor Ricardo Barra, que es doctor en Ciencias Ambientales, director del Centro EULA Chile y académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, un reconocido en el tema de medio ambiente, temas de medio ambiente, de agua, de descontaminación, que le ha tocado el proceso de liderar el Centro EULA de la Universidad de Concepción, un referente internacional en temas ambientales que está cumpliendo recientemente 30 años de vida. Así es que bienvenido, Ricardo, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Yo creo que es un tema súper relevante que podamos hoy día compartir con la audiencia, de un tema tan relevante como el modelo de desarrollo que nos gustaría tener para un Chile futuro. Muchas gracias. Presentamos a nuestro tercer panelista, que es el doctor Aníbal Pochard. Aníbal es doctor en Ecología Forestal, un destacadísimo investigador del Instituto de Ecología y Diversidad, pero también de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, también un referente internacional en sus temas, así es que con la mirada de la biodiversidad y de todas esas perspectivas, invitamos a Aníbal a sumarse. Muchas gracias, Aníbal, por aceptar la invitación. Además muchas gracias por la invitación, además soy exalumno de la Universidad de Concepción, así que... Absolutamente, exalumno. Así que doble gusto de estar acá, compartir. Qué bueno, muchas gracias. Y terminamos con
nuestra cuarta destacada panelista, otra seca, como dicen por ahí, Verónica Delgado Schneider, es doctora en Derecho, es directora del programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción, un esfuerzo interdisciplinario notable que se ha creado en los últimos años en nuestra universidad, y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también con mucha experiencia práctica, porque también estuvo en la institucionalidad ambiental, en la CONAMA de su época, así es que también nos hablará con mucha propiedad. Bienvenida, Verónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, yo encantada de tratar de aportar, y qué mejor que hacerlo con este panel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me va a tocar a mí hacer la moderación de este panel. Es la primera vez en este ciclo de 18 sesiones que estoy en mi salsa, porque este es además mi tema de origen, ¿no? Así que espero no defraudar moderando y haciendo las preguntas al panel. Les comento que este seminario va a quedar grabado, disponible en la página web de Alumni UDEC, y también va a ser transmitido el próximo lunes a las 22 horas por TVU, la televisión de la Universidad de Concepción. Así es que les invitamos a seguirnos en redes sociales, con el hashtag Conversaciones en el Campanil, y también hacer sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas que está en la zona baja de la plataforma, así es que en la medida que les vayan surgiendo las preguntas, las van volcando ahí, yo voy a hacer el mejor esfuerzo por hacerlas llegar a los panelistas. Entonces, el formato del panel es que tenemos un primer bloque, en donde queremos hacerles una primera pregunta a los 4 panelistas. Tenemos una pregunta de fondo, pero no estamos partiendo de cero. Chile tiene un desarrollo en los temas ambientales, una institucionalidad que ha ido madurando, y tenemos, como en todo, luces y sombras. Entonces, yo quisiera hacerles esa pregunta, en una primera ronda de unos 7 a 8 minutos, que nos compartan su visión respecto de cuál es su apreciación, de en qué lugar, en qué sitio está Chile respecto de el tema de medio ambiente, cómo está abordando la sustentabilidad, la compatibilidad de la actividad productiva con el medio ambiente y la protección ambiental. Así es que tus 7, 8 minutos, Analía, vamos a partir contigo. Vamos a poner el cronómetro, pero tú me vas a avisar un minutito antes. Yo te aviso un minutito. Gracias, Marcela. Quisiera partir por agradecer a Alumni UDEC, de la Universidad de Concepción, a la Universidad de Concepción, por esta invitación. Yo me siento honrada de estar en la Universidad de Concepción, en cualquier plataforma que sea, en cualquier forma. Siempre he admirado la Universidad de Concepción, además es bellísima. Y además he tenido el privilegio de estar con este panel. Conocía antes a 2 de los panelistas, a Ricardo y a Verónica Delgado. Con Verónica hasta hemos estado en terreno trabajando juntas hace unos añitos atrás. Así que no conocía a Aníbal, pero tengo el agrado de haber compartido con él ya un poquitito. Y bueno, tiene un currículum impresionante. Bueno, quisiera señalar que la pregunta que hace Marcela, trataré de abordarla además en el ámbito de la reflexión más grande, es un gran desafío. Señalar primero, porque esto parte con una pregunta que acerca del proceso constituyente, quiero dejar sentada una impresión personal, una convicción personal, y es que una nueva constitución es una oportunidad para avanzar en una mayor protección ambiental. Ya tendremos oportunidad de compartir con quienes nos escuchan y con ustedes, los panelistas, y contigo, Marcela, que estás moderando, en qué puntos podría mejorar, pero creo que es una gran oportunidad para mejorar. Tú haces una pregunta bien clave, que es respecto del avance. Para los que estamos hace ya varias décadas, en mi caso, en el tema ambiental, yo podría decir que hay un trecho tremendo todavía que recorrer entre aquello que podemos normar vía constitución, leyes, de una forma mejor y más profunda, y también hay un gran trecho respecto de lo que ocurre en la vida, en la práctica, desde todos los sectores, desde el sector empresarial, desde el ámbito del poder ejecutivo, de la administración, y también desde el punto de vista de los ciudadanos. Este tema ambiental, desde luego, está en nuestra visión y en nuestra perspectiva cotidiana y contingente en un nivel elevado hace bastantes pocos años. Me atrevería a decir que todavía estamos viviendo una transición entre aquello que predominó
sin contrapeso hasta hace unos años atrás, que era el fomento productivo por sobre la protección ambiental, por lejos. Y además de haber predominado el fomento productivo por sobre la protección ambiental, el ciudadano, las comunidades, de alguna manera eran invisibilizadas frente a las realidades medioambientales. Tanto es así que conceptos tales como conflicto socioambiental es una construcción relativamente nueva, y lo que está hoy día en parte de aquello que configura un derecho humano, incluso respecto de cómo abordar los temas ambientales, son los temas de participación ciudadana, justicia ambiental e información ambiental, todos temas que están abordados en el Pacto de Escazú, en el Acuerdo de Escazú, y que muy lamentablemente no ha sido firmado por nuestro país. Dicho lo anterior, quisiera señalar que y como me ha tocado partir para dar el puntapié a una discusión, yo quisiera compartir con ustedes, primero que nada, un diagnóstico. Nosotros estamos viviendo hoy día en esta contingencia climática tremenda que hace que este periodo se llame un periodo de emergencia ambiental, emergencia por el cambio climático. El cambio climático que nosotros no fuimos los que lo desencadenamos, respecto de eso no hay ninguna duda. Tampoco hay ninguna duda que nosotros somos muy pequeños aportantes a la emisión de gases de efecto invernadero. No obstante lo anterior, nosotros como país somos un país extraordinariamente vulnerables al cambio climático. Tanto es así que de las 9 condiciones que identifica la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como factores de vulnerabilidad, nuestro país tiene 7. Particularmente el tema del agua es tremendamente crítico. Sin embargo, hay otros que ya estamos viviendo, pérdida de infraestructura por eventos extremos, etc. Y en el ámbito nacional, yo invitaría a quienes nos están escuchando a que revisen el último reporte del estado del medio ambiente, que lo pueden encontrar, entiendo que en la plataforma en la que estamos actualmente de Alumni, pero además está en la página del Ministerio de Medio Ambiente, donde podemos ver que la evaluación que hay respecto a distintos temas, por ejemplo, aire. Hoy día, o sea, el año 2018, más bien dicho, que es la información que trae el reporte del año 2019, más de 9 millones de habitantes de nuestro país están expuestos a distintos contaminantes por el aire. Hay un deficiente manejo de los residuos en nuestro país, un tema realmente que afecta notablemente a nuestras poblaciones. La biodiversidad, tema en la cual Aníbal es un experto, al año 2018 en Chile, 1.210 especies ya han sido clasificadas en alguna categoría de conservación. ¿Por qué? Porque tienen algún nivel de afectación respecto de su estado actualmente. Lamentablemente ha aumentado en forma significativa la superficie forestal productiva en nuestro país. Los incendios forestales, por otro lado, han aumentado notablemente, y esto mezclado al tema o unido, asociado al tema de cambio climático, es una de las consecuencias que se preveía podía ocurrir. El agua, factores antrópicos como la sobreexplotación del agua, de los acuíferos, el uso intensivo por parte de los sectores productivos y su contaminación, sumado a un régimen de propiedad que no establece prioridades, ha hecho que estemos viviendo un periodo de escasez muy, muy importante. Y nuestro país está ubicado en los 30 estados con mayor estrés hídrico. Adicionalmente a todo lo anterior, como si fuera poco, el estado del medio ambiente, el reporte del estado del medio ambiente identifica emisiones de contaminación a acuíferos subterráneos. Y un dato muy importante a propósito de la desigualdad: el consumo nacional de agua potable ha disminuido en 5,6 metros cúbicos por mes. Alguien entusiastamente podría sostener que, bueno, estamos siendo más racionales en el uso del agua y más eficientes. La mala noticia es que quienes disminuyen el acceso al agua potable son las poblaciones de menores recursos, porque ahí hay una pobreza de acceso al recurso hídrico. La desertificación en nuestro país avanza, y
la población afectada con algún grado de riesgo de desertificación es de 6,8 millones de chilenos, o sea, casi 7 millones de chilenos tienen el problema de desertificación. Entonces, en este contexto, cuando uno lee esto, que son cifras oficiales, están en la página del Ministerio de Medio Ambiente, es un informe construido por la Universidad de Chile, no queda sino decir que la pregunta que ustedes hacen es muy pertinente. ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero que habría que decir es que sea que uno adhiera o no al concepto tradicional de desarrollo sustentable, porque en esto hay posiciones políticas, incluso ideológicas respecto de si adoptarlo o no, un hecho que está fuera de toda discusión es que la desigualdad es un tema que debemos abordarlo tan prioritariamente como las medidas específicas de medio ambiente. La desigualdad genera, perdón, ¿me queda un minuto? Muy bien. Entonces, quisiera decir que en este abordaje del tema ambiental, desde luego va a haber un enfoque multidisciplinario, con múltiples dimensiones, como el tema de la pobreza para las personas, la igualdad de género, etcétera, todas ellas están relacionadas, y para poder transitar en este, como digo, en este cambio de paradigma que equilibre protección ambiental con fomento productivo, y señalar adicionalmente que no quiero terminar este minuto de saludar, tú dijiste que estaba la señora Felicitas Valenzuela, es una mujer extraordinaria, una académica ultra reconocida porque tiene unos méritos increíbles, y adicionalmente yo la admiro mucho, señora Felicitas, y adicionalmente es la madre de una gran amiga mía que es Paulina Veloso, así que no quería perder, ahí terminó mi tiempo. Excelente, Analía, muy bien. Nos diste un diagnóstico en 7 minutos, ¿no? Súper comprimido, pero una visión súper concreta. Súper comprimido. Entonces, vamos a seguir discutiendo un poco más y profundizando en los siguientes bloques. Este documento va a estar también junto con la grabación de este webinar, pero también lo acaban de instalar. Moira lo puso ahí el link al 5º reporte del Estado del Medio Ambiente 2019, que justamente es la evidencia que tú comentas de que si bien hemos avanzado en institucionalidad, en una serie de cosas, tenemos todavía tremendos temas pendientes en distintos ámbitos. Quisiera pasar ahora a darle la palabra a Ricardo, que es un especialista en temas ambientales, en temas de agua. Compártenos tu perspectiva, Ricardo, en tus 7 minutos, respecto de cuál es tu visión, de dónde estamos hoy día en Chile, cuáles son los temas pendientes, y vamos a dejar para más adelante, para el segundo bloque, qué es lo que la Constitución puede hacer y qué es lo que la Constitución no puede hacer. Así es que en este primer bloque tu mirada de dónde están todavía los desafíos pendientes y los avances. Fíjate que es bien interesante esta invitación a conversar, porque muchos de los problemas que nos plantea Analía, en realidad, cuando uno tiene una mirada más del planeta, y yo tengo la fortuna de haber participado en los 2 últimos informes del GEO, que es este informe global del estado del medio ambiente, son prácticamente calcados, digamos. O sea, estamos enfrentando una crisis planetaria, y así como vamos, esto no da para más, ¿ya? Para hacerlo breve y para que nuestra audiencia pueda entender la gravedad del problema que hoy día tenemos, ¿ya? Entonces, el tema, digamos, de la desigualdad que esto genera, ¿no es cierto? Y estamos ahora justamente trabajando en otro informe donde estamos haciendo como una síntesis global. Son los mismos problemas que apuntaba Analía. Tenemos un sistema socioeconómico que nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Que tenemos que transformarlo de alguna medida, ¿ya? Y esa transformación implica un costo para todos. Esto no va a ser sin dolor, ¿ya? Estamos hoy día atravesando una pandemia y pensamos, ¿no?, en las reflexiones que hemos hecho desde la parte de las ciencias ambientales, que hay una tremenda oportunidad, ¿no? Se está planteando que es posible, ¿no?, porque esta pandemia nos tiene a todos sumidos en una tremenda crisis socioeconómica, que también se cruza con la crisis climática global que tenemos, ¿no?, en un sistema
que tiene muchos límites, ¿no? Nosotros vivimos en un sistema que tiene recursos finitos, por lo tanto pensar que vamos a crecer indefinidamente es sencillamente una desinteligencia, por así decirlo, ¿no? No podemos pensar que vamos a crecer infinitamente cuando tenemos recursos limitados. Entonces, en ese escenario tenemos que ir haciendo transformaciones que son importantes. Yo creo que en nuestro país hemos ido haciendo avances, sin duda. El país de 13 millones de habitantes que teníamos en el año 90 versus el país de 18 millones de habitantes, que ha quintuplicado su Producto Interno Bruto, es diferente, ¿ya? Teníamos 40% de pobreza a la salida de la dictadura, ¿no? 40%, estos son datos del Banco Mundial, ¿no? Hoy día una pobreza que probablemente post pandemia va a aumentar, pero que hemos reducido en forma significativa también, ¿ya? Pero a la vez, ¿no es cierto?, se han ido produciendo una serie de tendencias, ¿ya? Una tendencia interesante con este incremento del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo consumimos recursos, ¿no? En Concepción, nosotros los habitantes de Concepción, cuando nosotros iniciamos el EULA hace 30 años, cada ciudadano de esta ciudad botaba medio kilo de basura por persona al día. Hoy día botamos casi 1,2 kilos por persona por día, ¿ya? Y esto habla, ¿no?, también de que a medida que fuimos creciendo económicamente, fuimos también consumiendo más. Pero también mayor consumo significa mayor cantidad de desechos, basura, con todos los problemas que eso tiene y que Analía nos comentaba al inicio de esta reunión que estamos teniendo, por ejemplo, la crisis sanitaria de Chiloé. ¿Ya? Junto con la pandemia, Chiloé hoy día está viviendo una crisis porque no tienen dónde disponer la basura y se está haciendo de una forma bastante deficitaria, por así decirlo, ¿ya? Pero por otra parte, ¿no?, tenemos el desafío de desacoplar, porque en la medida que nosotros nos hicimos más ricos, ¿ya?, también fuimos consumiendo una mayor cantidad de energía, y eso, sin duda, nos trajo un montón de problemas. Fíjense ustedes que todas las zonas de sacrificio están, de una u otra manera, asociadas a la producción energética. Eso no es casual, ¿ya? Huasco, Tocopilla, Coronel, ¿ya? Todas las zonas en el país están asociadas a la producción de energía y la producción de energía a partir de carbón. Yo les quiero recordar a la audiencia y a mis colegas, ¿no es cierto?, que el 40% de la energía que produce Chile hoy día, el año 2019, por lo menos los datos que hay, es a partir de carbón. Entonces tenemos que ir haciendo esta transición, y yo creo que la transformación de la matriz energética en este sentido es fundamental, ¿ya? Y ya se hizo un paso importante, se construyó por primera vez de forma participativa una política pública para la energía, ¿no es cierto?, que tenía objetivos muy ambiciosos, ¿ya?, y que hemos ido incluso acelerando. Hoy día Chile tiene el 20% de su matriz energética en base a energías limpias, renovables, verdes, como le quieran llamar, pero que está sin duda llevándonos en la dirección correcta. A mí me gustaría ver que esa misma energía que pusimos en hacer esta política energética la tuviéramos con otro recurso que es fundamental también, ¿no?, y que tiene que ver con el recurso hídrico. Estamos quizá enfrentando una de las peores sequías que hemos enfrentado en la historia, casi yo diría, de lo que han descrito los colegas, geológica de Chile. Le hemos llamado la mega sequía, ¿ya?, que si ustedes le preguntan a los ciudadanos de las ciudades, de las urbes, no las sienten. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos la llavecita y nos sale el agua. Entonces, ¿qué sequía me hablan si cuando yo abro la llave está el agua, ¿no? Pero usted va a 15 kilómetros fuera del radio urbano de Concepción, por ejemplo, y ya tenemos muchas comunidades que no tienen acceso a este vital elemento porque se les secaron sus pozos o porque las fuentes superficiales que había están muy contaminadas, que no pueden ser utilizadas para aprovisionar el agua potable que estas comunidades demandan, ¿ya? Y ahí tenemos otro tema. Un tercer tema, agua. Fíjense, hablamos de la energía, hablamos del agua y hablamos también de este nexo que se produce, porque en Chile más del 73% del agua se usa para producir bienes agrícolas, ¿no?, para la actividad agrícola. La actividad agrícola es en Chile la actividad que más demanda hoy día este recurso. De manera que cualquier esfuerzo que hagamos para
optimizar y mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura va a ser muy bien visto, digamos, en el sentido de que vamos a poder dejar agua disponible para otros usos, para no secar nuestros ríos en los veranos, ¿no es cierto?, para permitir que los ecosistemas acuáticos puedan seguir funcionando. Entonces ahí tenemos otro elemento importante que tiene que ver con la conservación de este recurso. Pero fíjense ustedes que ya investigadores de la universidad nuestra y de la Universidad de Talca han descrito que cuando tú aumentas la eficiencia de riego, el incentivo no es dejar agua para el ecosistema, sino que el incentivo es producir más. Entonces en realidad, cuando uno hace el balance neto, no es que está ahorrando agua para el ecosistema, o para dejarle al vecino, o para que la gente que está en comunidades aguas abajo pueda tener acceso a este recurso, sino que es para aumentar la producción. Para aumentar la producción y tener, ¿no es cierto?, mayor renta. ¿Ya? Y ahí tenemos un tremendo problema, porque eso ha ido, ¿no es cierto?, generando este problema de desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad, nosotros tenemos que apuntar que este es un problema global, ¿no es cierto? Así como el mundo ha salido de la pobreza, y eso es cierto, ¿no? Los chinos están consumiendo mucho más de lo que consumían 30, 40 años atrás, porque tenemos una clase media china que empezó a crecer y a demandar productos de consumo. Y nosotros, si lo miramos en nuestra economía, ¿no es cierto?, nuestro principal cliente son ellos, ¿ya? Entonces tenemos ahí una demanda creciente, ¿no?, por este incremento en las tasas de consumo que se da a nivel interno, pero que también hay una demanda externa. Chile es un país que exporta muchos bienes, ¿ya?, y que sin duda presiona también los ecosistemas locales, ¿ya? Y ahí tenemos que reflexionar muy bien sobre el nuevo modelo de desarrollo que nosotros queremos. ¿Vamos a seguir exportando frutas para venderlas a 18.000 kilómetros de distancia con una tremenda huella de carbono? ¿O vamos a generar la posibilidad de generar una economía y un sistema socioeconómico sostenible de manera que permita dejar aire limpio, agua limpia, alimentos de buena calidad, una población más saludable a las generaciones de chilenos que nos van a suceder? Yo creo que tenemos un tremendo desafío y esto es una tremenda oportunidad, como muy bien lo planteaba Marcela y Analía, para discutir cuál es el modelo de desarrollo que efectivamente queremos para el futuro de Chile. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. Estuviste casi justo en tu tiempo y tocaste unos temas súper relevantes, ¿eh? Porque Analía nos dio una visión genérica, tú entraste de lleno a 3 ámbitos que son súper relevantes y donde definitivamente tenemos un tema no resuelto, ¿no? De los temas hídricos en la transición energética y varias de las otras distinciones que nos compartiste. Quiero darle la palabra ahora a Aníbal. Aníbal nos trae otra perspectiva. Aníbal es un experto en biodiversidad, en los temas de áreas protegidas, bosque nativo, etc. Aníbal, justamente Analía comentaba en el capítulo de biodiversidad que yo estuve leyendo anoche justamente para prepararme para hoy, miraba ahí, yo me sorprendí con la cantidad de especies endémicas que están en riesgo y que tienen algún grado de protección porque estamos en algún nivel de peligro de extinción. Entonces, coméntanos, Aníbal, desde la perspectiva tuya y de tu ámbito de especialidad, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos años? ¿Han sido la legislación, los instrumentos que tenemos, han sido exitosos en proteger nuestra biodiversidad? Tenemos ahí una ley en segundo trámite constitucional, entiendo, que le ha costado mucho, ¿no? Mucho salir y que ha habido muchos traspiés, entonces, para la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, cuéntanos, Aníbal, desde esta perspectiva, así que están tus 7, 8 minutos disponibles. Ajá. Gracias, Marcela. Bueno, sí, en realidad el tema de biodiversidad es bastante complejo. Quizás a la gente le queda un poquitito más alejado que, por ejemplo, hablar de temas de agua, que el agua es algo que necesitamos. Tú misma ahí estamos tomando agua ahora. La biodiversidad no la estamos tomando todo el momento, ¿no? O sea, claramente no es algo que necesitemos en cada segundo de nuestra vida, pero igual es importante para toda la audiencia que nos está escuchando, ¿qué es la biodiversidad? ¿No es cierto? La biodiversidad es lo que antiguamente hablábamos de flora y fauna, ¿no es cierto? Pero también incorporando a esto los microorganismos, los hongos, ¿no es cierto? Bacterias, incluso los virus podrían ser parte de la biodiversidad en una definición amplia. Y también los ecosistemas que de alguna forma la componen todo esto, ¿no? Y a veces cuando me toca hacer clases, hablar un poquito de
pasamos de este concepto de naturaleza, que parece que es bastante más entendible para la gente, a este concepto de biodiversidad que pareciera ser más técnico. Y también utilizado de forma bien laxa, ¿no es cierto?, los gobiernos, a veces, muchas palabras de biodiversidad, pero pocas cosas concretas. Lo que sí tenemos sumamente claro es que estamos en una crisis de biodiversidad, ¿ya? Hay una cifra de este informe IPBES, ¿no es cierto?, del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que el año pasado salió y que era 1 millón de especies, de las 8 millones más o menos descritas o que pensamos existen en el planeta, 1 millón estarían en algún grado de peligro de extinción, es decir, un octavo, digamos, de todas las especies del mundo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué me afecta a mí eso? Bueno, la idea es que como ecólogo lo que tratamos de hacer es entender cómo eso realmente va a afectar todo nuestro proceso de vida. Y nosotros hemos evolucionado en un planeta con este tipo de temperatura, con estas condiciones, y no es llegar y decir, no me importa la biodiversidad, total, me las voy a arreglar con tener, ¿no es cierto?, un calentador en mi casa, me lo voy a arreglar con un cultivo, ¿no es cierto?, que va a ser totalmente alejado de la naturaleza, incluso voy a usar polinizadores, una abeja computacional en vez de una abeja, ¿no es cierto?, natural. No es tan así, ¿no? Evidentemente todo eso, aunque se hiciera, digamos, tendría un costo tremendo, y finalmente no sería la calidad de vida que queremos. Entonces hay una relación directa entre la biodiversidad y la calidad de vida de las personas. Y eso es súper importante entenderlo. Yo sé que cuesta, pero es bueno que pensemos todos en sus casas cómo la biodiversidad es más allá de este concepto que entretenido, que accesorio. No sé, muchas veces en las conversaciones de Analía bueno, todos los panelistas acá, pero Analía probablemente ha visto eso cuando en el gobierno uno tiene que plantear biodiversidad, como dice, qué entretenido, qué bonito la florcita, ¿no es cierto?, la ranita, pero no es el concepto de que en realidad, si es que no está esa biodiversidad, no estamos nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que saltar, y yo creo que con la segunda ronda de preguntas, que digamos voy a tratar de hablar más de la Constitución, tenemos que saltar esta idea de que nosotros dependemos de la biodiversidad. Solamente ahí vamos a poder entenderlo. Y en particular Chile. O sea, Chile claramente es un país que depende de sus recursos naturales. Ya lo decía bien, ¿no es cierto, Ricardo? Digamos que dependemos claramente de nuestros recursos. De hecho, hoy día discutíamos un paper con algunos estudiantes en la mañana, y Chile quedaría de esos países que nosotros exportamos recursos naturales y consumimos poco. Es decir, digamos, estamos en un sentido estricto positivo, ¿no es cierto? Tenemos más recursos naturales que los que necesitamos, y por lo tanto le proveemos al mundo de cosas como una palta, ¿cierto?, como una botella de vino, como una barra de cobre. Pero el problema es que todo eso, al producirlo, tiene una huella ambiental y ecológica tremenda para nosotros. Entonces, también el daño ambiental nos queda acá en Chile. Es decir, los beneficios, bueno, algo nos beneficiamos nosotros porque podemos venderlo, etcétera, pero los beneficios muchas veces quedan en el país que compra el producto, y los impactos quedan en nuestro patio, digamos, aquí donde vivimos, y ahí viene todo el tema de la zona de sacrificio, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, no sé, el cultivo de las paltas es lo más esquemático, ¿no es cierto? Tú tienes una palta que es súper rica, ¿no es cierto?, es muy buena, la puedes vender muy caro en el extranjero, pero tiene a la gente ahí en Petorca, ¿no es cierto?, sin agua. Y eso, mientras no se regule esa relación de producción de recursos, es imposible, digamos, llegar al fondo. Entonces tiene esos desbalances. Y la biodiversidad la lleva mal en esto. Porque la biodiversidad, peor aún que con el tema del agua, la biodiversidad, nos reíamos esto el lunes cuando conversamos, no tiene voceros, ¿no? La biodiversidad no tiene nadie que salga a decir, no, nosotros tenemos que cuidar estas plantitas. No hay una vocería de los mismos organismos, por supuesto, ¿no? Excepto algunos ecólogos y algunos ambientalistas que nos preocupamos del tema. Pero lamentablemente, si no hacemos este link, nos vamos a quedar con una biodiversidad muy diezmada, muy simplificada, y que con eso también nos va a producir un daño importante en el largo plazo en nuestra calidad de vida. Es decir, nuestras expectativas de calidad de vida van a verse reducidas. Esto se ha visto con estudios, incluso, por ejemplo, cuánto tiempo la gente pasa en la naturaleza tiene que ver directamente con su calidad de vida. Y si tenemos menos y menos acceso a la naturaleza, cada vez tenemos menos calidad de vida. Y también puede haber cosas mucho más dramáticas desde el punto de vista incluso tradicional, como por ejemplo el colapso de ciertos cultivos porque no hay polinizadores, ¿ya? Entonces hay temas que tenemos que ir apretando un poquitito más la agenda y el balance de cómo es la biodiversidad, y pasar de esta cosa de que es algo adyacente, ¿no es cierto?, superfluo, sino que algo mucho más central. Y asociado a eso tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado, entonces que
la biodiversidad que tenemos en Chile va a estar impactada directamente no solo por lo que hacemos en Chile, sino lo que está pasando. O sea, el cambio climático no tampoco va a hacer una distinción, no voy a afectar solamente a Estados Unidos y China, que son los países contaminantes, sino que afecta a todo el globo. Eso es como una visión así general desde de la biodiversidad. Yo creo que es como para setear un poco. Estamos en un mundo hiperconectado y la biodiversidad nos conecta a ese mundo. Y si realmente no la entendemos bien y no la respetamos y mantenemos, nuestra propia sustentabilidad como especie en el planeta está en crisis. Y eso se ha visto repetido en numerosas ocasiones. Excelente, Aníbal. Muchas gracias por poner en simple algo que es tan complejo. Yo creo que somos, probablemente como tú decías, los temas de agua no son más intuitivos, de energía, de las emisiones. En los temas de biodiversidad en general, me atrevería a decir que somos muy ignorantes, ¿no? Y entendemos muy poco cuáles son las funciones que cumplen las especies en sus nichos ecológicos, los servicios ecosistémicos, y muchas veces... Estamos mejorando, estamos mejorando, creo que estamos había un aprendiendo. Yo creo que esfuerzo. las generaciones jóvenes traen una sensibilidad mucho mayor que nosotros, algunos que ya nos perdimos la posibilidad de estar más conscientes, a pesar de que hacemos algunos lo posible. Hay un esfuerzo importante gracias. también, así brevemente, pero un esfuerzo importante también de los periodistas y los que difunden esta información, que realmente yo noto la diferencia cuando uno ve el aprendizaje que hay en las generaciones más jóvenes. Así que una nota de positiva ahí. Una nota de optimismo, ¿no? Para el futuro. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, quiero dejar ahora a Verónica con nuestra cuarta panelista en esta primera ronda, que es esta visión, tu interpretación desde la experiencia que has tenido como abogada, especialista en temas ambientales, también como parte de la institucionalidad ambiental, en términos de dónde estamos hoy día como país, dónde están nuestros grandes temas pendientes, dónde están nuestros avances y nuestros grandes temas pendientes. Y a lo mejor nos vas a dejar un regalo ahí de enganche para la próxima sesión de preguntas, que ya vamos a entrar de lleno en, bueno, y la Constitución y el proceso constituyente, ¿qué? Así que, Verónica, tus 7 minutos. Muchas gracias. Yo también coincido contigo y con Analía, por cierto, en que la discusión constitucional es una gran oportunidad y que si la logramos, bueno, van a ser muchos años de trabajo también para ajustar todas nuestras leyes y nuestra gestión a lo que queremos sea una constitución más ambiental. Quiero decir que ha sido la OCDE, es decir, cuando nosotros quisimos postular a ser país desarrollado, un organismo básicamente anclado en análisis económico, el que cuestionó que si bien Chile, como algo positivo, creció sostenidamente por muchos años desde el punto de vista económico, esto lo hizo a costa de los recursos naturales y a costa, como vemos, también de la gente. Entonces, tenemos que partir de esa base, que ninguno desconoce el crecimiento económico que hemos tenido, pero la pregunta es a costa de, y si vamos a seguir con el mismo modelo que tenemos o no. Y yo creo que si nosotros somos justos, tenemos que reconocer que tenemos una constitución antigua, tenemos una constitución que todo el mundo reconoce como neoliberal, y que en este modelo que ya llevamos por muchos años, al final yo creo que nos acostumbramos a tomar decisiones primero sin escuchar a nadie, como que se nos olvidó que en lo ambiental y que tiene repercusiones en la vida y en la calidad de salud de las personas, se nos olvidó que el planeta tiene límites y nos estalló en la cara. Y no escuchamos tampoco a la ciencia, que lo venía diciendo desde hace mucho. Y no escuchamos a la gente de los territorios, no escuchamos a las regiones, que en muchas cosas estamos ausentes de las decisiones, sobre todo para la construcción de las grandes infraestructuras, pero nos olvidamos también de lo local, de la gente que realmente la que conoce el territorio y que conoce la historia de sus territorios. Nos olvidamos de los pueblos originarios y nos olvidamos de todo lo que saben. Por otra parte, yo creo que otro error que tenemos es que no nos hacemos cargo
no nos hacemos responsables de esta crisis, primero ambiental y ahora una crisis climática, y queremos que, no sé, que otros tomen las decisiones por nosotros, pero tiene que partir esto de decisiones personales que sigan, por supuesto, a ser aceptadas por una mayor cantidad de personas, porque realmente, como decía Analía, nosotros somos súper vulnerables al cambio climático. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones para hacer frente a esta crisis ambiental y a esta crisis climática? ¿Vamos a seguir sin preguntarle a nadie? ¿Vamos a seguir sin un Estado que planifica, que no planifica? Un Estado que no planifica el agua, no planifica el ordenamiento del territorio rural, no planifica muchas cosas que son importantes y que ha abandonado su rol del Estado por este mercado que lo asigna todo, y no son incompatibles. Puede haber mercado, pero primero tiene que haber un Estado que planifique de aquí a 50 años lo que queremos hacer. Ahora, lo bueno que tenemos, yo que partí, como dice Analía, en la institucionalidad, en mi querida CONAMA, y con ella vimos demandas por daño ambiental embarrándonos ahí en el río Tribasa, las botas. Yo les digo que hemos progresado. Tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, que es toda una institucionalidad que lideró Analía, y logramos tener una superintendencia de medio ambiente que sin presupuesto tiene un buen diseño en todo caso, y tenemos tribunales ambientales, pero pucha que nos falta avanzar sobre todo en lo que es la justicia ambiental, que la gente tenga acceso a la información y sepamos qué tienen los salmones que estamos comiendo, que la gente pueda participar y decir si un proyecto le gusta o no, y qué decir de llegar a tribunales ambientales que son tan caros. No firmamos Escazú, tenemos pendiente la ley de glaciares, la ley del Servicio Nacional de Biodiversidad, la ley de costa, no tenemos ley de suelo. O sea, si es por preguntarme por los pendientes, pucha que tenemos pendientes. Y si me acoto ahora a la Constitución, voy a ser súper breve. La Constitución es del 80, y con este marcado propósito neoliberal de querer crecer a costa de los recursos económicos y en base a un derecho de propiedad súper protegido y muchas libertades. Bueno, esa Constitución quedó atrasada. Esa Constitución no tiene los temas que nos preocupan hoy día a nosotros, porque en ese tiempo no teníamos la crisis climática, ni tampoco teníamos la crisis hídrica, ni la crisis ambiental. Entonces hay que repensarla. Pero el punto es si vamos a repensar el modelo o no, porque hoy día tenemos un derecho solo limitado a la contaminación. Tenemos un deber del Estado, y no un deber de todos los ciudadanos. Tenemos un recurso de protección que tiene que, para ejercerlo, probar la persona que está siendo afectada en su salud, en su propiedad. No, si esto es un interés colectivo, es un bien común, tiene que haber una legitimación activa amplia. Y no tenemos una norma que resuelva los conflictos cuando está en juicio la libertad de empresa o el derecho de propiedad con el medio ambiente. Porque si bien tenemos una regla que habla de la función social de la propiedad y que podemos limitar para proteger el medio ambiente, esas cláusulas están dormidas, como dice la profesora Galdame, se quedaron ahí, no están operativas, y es eso lo que tenemos que buscar ahora, que lo que pongamos en la Constitución sea los 2/3 para que lo hagamos, lo cumplamos, pero que no quede, por favor, en letra muerta como lo que a veces, como lo que ya tenemos en la Constitución. Excelente, Verónica, nos dejaste ahí la pelota boteando, ¿no es cierto?, para entrar ahora a un segundo ciclo de reacciones de parte de ustedes, porque ya tenemos hartas preguntas en la zona de preguntas y respuestas, y yo quisiera hacer una pregunta macro, pero tomando varias de las preguntas que están en el chat de las preguntas, ¿no? Alonso Rivera dice, y vamos a entrar a esta cosa de ¿qué tendríamos, cuáles serían los elementos mínimos que podrían estar en una constitución para que resolvamos, después de tantos años de camino, ¿no es cierto?, en nuestra institucionalidad ambiental, los temas que tenemos pendientes, y resolvamos de mejor manera estas tensiones que nos mostraban cada uno de ustedes en distintos ámbitos, en agua, en biodiversidad, en los temas territoriales, de las zonas de sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, Alonso Rivera nos dice, ¿puede haber en la Constitución un catálogo de derechos en materia ambiental, como por ejemplo podrían ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? Alguien nos pregunta también,
si bien la Constitución actual dice que tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sabemos que ese derecho no es determinante, es decir, hay una forma más firme de ponerlo en una Constitución para que realmente se cumpla. Matías Mendoza nos dice cuáles son esas medidas más efectivas para la protección del medio ambiente que deberían ir en una Constitución si es que este domingo gana el apruebo y entramos en un proceso constituyente. Pablo Troncoso nos pregunta sobre los temas de participación ciudadana. ¿Cómo puede haber un tema un poco más fuerte para que efectivamente esos derechos estén consagrados en la Constitución? Germán Sikinger nos pregunta, ¿puede una Constitución generar las condiciones para que en los temas de agua, por ejemplo, se pueda evitar la especulación comercial, se puedan establecer también a lo mejor derechos, prioridades de consumo humano, de protección de naturaleza, etcétera? Todas esas preguntas en una sola, que es, ¿qué podríamos, si nos enfrentamos a un proceso constituyente, cuáles serían, en su opinión, en 3 minutos, los elementos mínimos que deberíamos tener? Bueno, 4 minutos. 4 o 5 minutos, bien. Entonces, partamos de nuevo con Analía. Vamos a darte la palabra para que nos compartas un poco tu opinión de qué pondrías tú en la Constitución, ¿no? Gracias, Marcela. Primero parto por decir que desde luego coincido con Verónica, pero absolutamente todo lo que ha dicho lo comparto 100%, puede empezar, pero además, particularmente el hecho de que el modelo ya no responde a lo que este país ni al mundo necesita. Con los mismos patrones de consumo, con los mismos patrones de producción, no vamos a solucionar nada. Lejos de eso, vamos a agravar lo que estamos viviendo. Ricardo apuntaba a algo muy especial, muy importante desde mi punto de vista, y es que nosotros hemos sustentado, por ejemplo, el Chile Potencia Alimentaria sobre la base de una explotación súper intensa, agroindustria, y eso sumado a la exportación, que por cierto ha traído enormes beneficios económicos para los dueños de la agroindustria, pero hay que reformular hasta dónde vamos a sostener ese tipo de patrones de producción. Porque desde mi perspectiva, ahora el Estado debería equilibrar, pero muy fuertemente la economía local, porque el potenciar economías locales tiene 3 beneficios. El primero, desde luego, medioambiental, para empezar a conversar, porque las economías locales se sustentan sobre un uso racional, por la limitación de acceso de las economías locales, un uso racional de los recursos que tienen a disposición. Entonces hay un beneficio ambiental. Hay un segundo beneficio ambiental con evitar los traslados. Y hay un tercer beneficio que es ambiental, social, cultural, etcétera, que es el fortalecimiento de la creación de comunidad. Si nosotros tenemos un fracturamiento social muy importante, y esto también tiene que ver con lo que se preguntaba acerca de la participación ciudadana. La participación ciudadana es una cuestión que es clave para una sociedad democrática moderna. Cuando se dice, no, el 18 de octubre, la marcha del 25 de octubre en la región metropolitana y en las otras regiones de nuestro país congregó a más de 3 millones de personas en todo el país. Entonces, y ahí están las que fueron, pero en las casas hay otros que piensan igual que los que estaban ahí. Dejemos de lado el tema de los desmanes y todo eso, pero hablemos de la señora, el señor, el chiquillo, que fueron realmente a decir, no quiero más del abuso de esto, me molesta cómo se está viviendo. Entonces voy a tratar de aterrizar porque creo que no es justo que yo diga lo que me parece sin decir qué está detrás, que me anima a pensar como pienso respecto a lo que debería tener la Constitución. Yo creo que para empezar hay que cambiar el lenguaje y el concepto respecto de lo que queremos que sea nuestro país. Yo creo que nuestro país debería ser en la hora actual un Estado democrático, social, de derechos. Eso cambia una perspectiva porque lo que digo, cuando digo eso, lo que quiero referir es que yo imagino un mayor bienestar para las personas. ¿Por qué? Porque le voy a estar garantizando derechos. No lo que hoy día tenemos que, por ejemplo, el derecho a la salud en nuestra Constitución no es el derecho a que la persona tenga una atención y en consecuencia se mejore. No. Lo que se le garantiza a la persona es que pueda escoger el sistema de salud que quiere.
con una, que esto trae una paradoja incorporada, que pueden escoger algunos, no todos. Entonces ya empezamos a decir, entonces somos todos iguales, pero unos son más iguales que otros, porque tienen más derechos que otros. Entonces eso es lo que quiero decir con este primer concepto, y por supuesto agregando otro concepto que se relaciona directamente con el tema medioambiental, que es la solidaridad. Porque cuando uno habla de solidaridad, entonces está diciendo que quiere abordar el tema de las cargas y los beneficios ambientales de una forma distinta. Porque hoy día la desigualdad económica, la desigualdad social, se manifiesta en forma directamente proporcional. Mayores cargas ambientales a los menos pobres, a los menos ricos. Entonces, pobreza va asociada a carga ambiental mayor. En consecuencia, ahí hay un mix, y desde luego creo que en la primera parte no orgánica, sino que en la primera parte dogmática, desde luego yo incorporaría principios que no solamente son del ámbito ambiental, pero en el ámbito nuestro de medio ambiente, desde luego que pensaría en la responsabilidad intergeneracional y pensaría desde luego en establecer una relación con la naturaleza distinta a la que hemos llevado hasta ahora. Y un punto súper clave desde mi perspectiva es que nosotros tenemos hoy día la función social de la propiedad. En la nueva Constitución, mi objetivo sería que se entendiera que la función de la sociedad social de la propiedad tiene incorporada la función ecológica de la propiedad, de manera tal que la protección ecosistémica estuviera incorporada dentro de esta función social. Todo ello sin, por supuesto, no alcanzo a entrar en los minutos que tenemos, pero mis compañeros de panel lo van a poder hacer con mayor profundidad, el tema de la propiedad de los recursos naturales. Entonces, ahí hay un ámbito muy grande. Pero quiero decir una cosa de la cual estoy convencida hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hay algo para lo cual no hay atajos, no hay constituciones, no hay leyes, no hay decretos, no hay instrucciones. Y es la educación. Si no se educa con un objetivo de generar ciudadanos comprometidos con el entorno en que viven, todo puede ser letra muerta, todo. Sería una constitución poética. Necesitamos ciudadanos educados, formados para relacionarse con su entorno de una manera amigable, de una manera comprometida. Y eso significa, adicionalmente, tener ciudadanos, como ya los estamos viendo hoy día, porque nos lo decía Aníbal, estas nuevas generaciones tienen muchísimo más conciencia ambiental que la que nosotros tuvimos a la edad de ellos, porque son generaciones que ya se están formando con una educación ambiental más profunda, pero se requiere muchísimo más. No hay atajo en esta materia. Y decir que esta educación formando a sujetos comprometidos con el entorno nos lleva al tema de la participación ciudadana inmediatamente. Ya hoy día nuestra gente entendió que para participar no basta ir a votar cada 4 años por presidente o presidenta de la República, parlamentario, etc., porque hay otros que tienen el poder de estar votando todos los días del año, a cada momento, en defensa, por y para sus intereses. Entonces ahí hay un desequilibrio muy importante. Por lo tanto, vamos a pasar a una democracia deliberativa, y esto significa un rol del ciudadano muchísimo más incumbente e incidente. Y esa es la participación ciudadana que nos puede garantizar algo que nuestro país requiere con urgencia, que son grados de gobernabilidad y de paz social crecientes. Si no, vamos a ir a una confrontación muy importante. Yo creo que este proceso que enfrentamos es la manera de responder democrática y civilizatoriamente a los desafíos que estamos enfrentando. Creo que me demoré más o menos lo que tú dijiste, Marcela. Excelente, excelente, estamos súper bien. Y dejaste la pelota como en 2 canchas. Yo voy a tirarle primero la pelota a Ricardo, ¿no? Porque hablaste al final del tema de la participación ciudadana, de que los ciudadanos tomen conciencia, ejerzan deberes, ¿no es cierto? Sí. Tengan derechos, pero ejerzan también sus deberes. Entonces, Ricardo, desde la perspectiva de
de cómo esos principios tienen de participación pueden quedar reflejados en una futura constitución. El rol de las regiones, lo comentaste tú al inicio, ¿qué nivel de decisión van a tener las regiones, los ciudadanos en los distintos territorios respecto de lo que va a estar pasando en esos territorios? Entonces, coméntanos un poco tu visión de cuáles serían, en tu opinión, los elementos que deberíamos incluir en una nueva constitución para asegurar que realmente somos capaces de equilibrar, ¿no es cierto?, el desarrollo económico, la protección ambiental y la equidad social, que son los tres grandes temas del desarrollo sostenible. Sí, mira, fíjate que yo, digamos, agradezco la oportunidad de discutir esto, sobre todo en el contexto de la discusión constitucional, porque yo creo que aquí mi visión personal tiene que ver un poco con que en una futura o en una posible futura constitución tiene que haber garantías de que el Estado es un promotor de la protección de la naturaleza, sus recursos, y a mí me gustaría, digamos, no sé si va a ser posible, pero me gustaría que los principios del desarrollo sostenible estén en nuestra Constitución. El concepto de desarrollo sostenible se acuñó a fines de la década de los 80, no existía cuando se promulgó la actual Constitución, pero a mí me parece que hoy día, dada la trayectoria que tenemos, no solo en Chile, sino a nivel global, digamos, el desarrollo sostenible aparece como una alternativa viable para alcanzar los objetivos que se establecen en la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, y que yo creo que hay un consenso, yo diría, global, generalizado, de avanzar hacia el logro de esos objetivos, ¿ya? Entonces, el tema de la sostenibilidad es importante, y finalmente yo creo que la Constitución debiera, yo no soy abogado, pero a mí me gustaría que la Constitución tuviera una definición muy clara de qué vamos a hacer con los bienes que consideramos que son comunes. ¿Ya? Yo creo que es clave una definición a ese nivel de decir, bueno, de quién va a ser el agua, el aire, el suelo que respiramos, que nos permite sostener la vida. Y por cierto, un poco ahí también está el tema de la conservación de la biodiversidad, porque ya hay un consenso científico de lo que hemos ido conociendo en todos estos años, ¿no? En un planeta enfermo no podemos tener personas sanas, eso es obvio, digamos. Ya hoy día hay suficiente evidencia científica de que eso es efectivamente así. Entonces yo creo que ahí, en el acceso a los recursos, bienes comunes, y el rol que puede jugar, ¿no es cierto?, el sector privado en la gestión de estos recursos, que seguramente va a ser uno de los motivos más importantes de discusión. Pero Analía ponía el énfasis en un aspecto que tiene que ver con la educación, y yo coincido plenamente. Yo creo que tenemos sin duda que hacer un esfuerzo como país, ¿no?, en construir una mayor conciencia ambiental a través de un importante sistema educativo. Yo creo que ahí tenemos una crisis, se han escrito ríos de tinta en cómo mejorar la educación, pero todos vemos con mucha preocupación, y sobre todo nosotros desde las universidades, ¿no?, cómo esto no se hace efectivo, cómo no mejora efectivamente la calidad de la educación, su acceso y la necesidad de tener una sociedad educada para proteger la calidad ambiental. Pero yo agregaría otro punto. No conozco experiencias de países que han logrado mayores niveles de desarrollo sin invertir en ciencia, tecnología e innovación. No existen ejemplos, hasta donde yo sé, me puedo estar equivocado, pero yo lo que conozco no existe. No existen países que sin invertir en educación, conocimiento, tecnología, etcétera, puedan lograr mejores y mayores niveles de desarrollo. Entonces yo creo que ahí tenemos una limitante importante. Cuando uno ve las gráficas de la OCDE es para ponerse a llorar, ¿no? Estamos al final de la curva, digamos, de los países que menos invierten en investigación, desarrollo, ¿ya? Y prácticamente la inversión que hace Chile, que es de orden de un 0,38% del PIB, ¿no?, lo hace todo el Estado. Cuando uno mira las economías más avanzadas, ¿no?, un porcentaje relevante de esa inversión también la hace el sector privado, ¿ya? Y en Chile prácticamente el aporte que hace el sector privado, que a mi juicio ya nos tiene que hacer reflexionar, porque siempre pensamos, tenemos problemas con la clase trabajadora, los chilenos son súper poco productivos, que somos flojos más los trabajadores, etc. Y nadie ha analizado, discutido, bueno, ¿y cómo es nuestra clase empresarial? ¿Qué características tiene? ¿Es la clase empresarial que nos va a llevar en el camino para la sostenibilidad?
¿Qué clase empresarial necesitamos para el Chile del siglo XXI, ¿no? Que supere las enormes brechas de desigualdad, ¿no? que tenemos? Todos entendemos la desigualdad es un problema global. La desigualdad, para que ha ido aumentando a nivel global, ¿ya? Es un problema global que tenemos de desigualdad, ¿ya? Y aquí en Chile particularmente es un problema muy, muy, muy acuciante porque se traduce en una desigualdad entre la capital y las regiones, ¿no? Regiones subdesarrolladas, regiones más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miran el PIB de Antofagasta, el PIB de Antofagasta es el PIB prácticamente de un país desarrollado, 30 y tantos mil dólares per cápita. Y cuando uno va a Antofagasta, uno empieza a preguntarse, ¿dónde están los 30.000 dólares aquí? ¿Ya? Porque todavía hay calles que no tienen ni siquiera pavimento en esa ciudad. ¿Te fijas? Entonces tenemos ahí un vacío y una necesidad de planificar mejor las ciudades, de descentralizar la política en Chile. ¿Ya? Las regiones tenemos mucho que hacer. Muchos de los problemas que hemos tenido, fíjate tú, para enfrentar el COVID-19 ha sido por la desconfianza que ha habido en la gestión local de la pandemia. Aquí los alcaldes de nuestra región desde marzo pidiendo, cerremos esto, 2, 3 semanas. Ya pasaron meses, ¿no? Hasta que las cifras mostraron que la cosa ya estaba muy mala para poder tomar las medidas, ¿no es cierto?, que se debían haber tomado con antelación de esta crisis pandémica que estamos viendo. Entonces, tenemos un país altamente centralizado, ningún país llega a esos niveles de desarrollo, y yo creo que ese es otro tema que también debemos discutir profundamente en nuestra Constitución para eliminar estos desequilibrios territoriales tan perversos que tenemos en el país. Gracias. Excelente. Diste varios temas que deberían estar en una futura constitución que permita equilibrar mejor, ¿no?, estos distintos intereses y además permitirnos progresar como sociedad. Aníbal, también Analía comentó sobre el tema de del rol de la propiedad de la naturaleza, de los recursos naturales. Hay 2 preguntas en el chat, en la zona de preguntas, que tú ya respondiste de alguna forma, pero yo te vuelvo a preguntar, esa pregunta de Hugo Cabrera y de Benjamín Cofré, que dice, bueno, ¿cómo la Constitución puede generar algunos principios que cautelen la biodiversidad, los recursos naturales, desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos? ¿Cómo eso puede...? Entonces te lanzo la pregunta general, más estas 2 preguntas de la audiencia, dado que tú eres el especialista en ese tema. Sí, sí. Interesante además la discusión cuando uno empieza a escuchar a los otros panelistas y las preguntas y todo, porque eso uno se le va abriendo la cabeza y la complejidad de todo esto, ¿no? Yo creo que claro, una nueva constitución la necesitamos, evidentemente. Es la manera de empezar a construir un país diferente. Y creo que, claro, hay que tener obviamente una expectativa razonable frente a esto. Tampoco es como que va a solucionar todos nuestros problemas, eso no sabemos que no es así, pero creo que sí nos permite construirse una base, una visión más moderna de lo que somos como seres humanos, como sociedad, como ecosistema, si quieren llamarlo, como país, mucho más ligada, pienso yo que tiene que incluir una visión mucho más ligada al ser humano a su entorno. Y no esta idea como que los individuos, las familias, como está en la otra constitución, que están como así como una suerte, como volando en el aire, ¿no? La sociedad, el individuo, la familia, todo está integrado, ¿no es cierto?, a este entorno, medio ambiente, como uno quiera llamarlo. Entonces, creo que ahí hay una cosa súper importante, porque si la naturaleza funciona bien, nosotros funcionamos bien y viceversa. Yo creo que hay que pensar que la biomasa de seres humanos, la biomasa, es decir, el peso corporal de nosotros constituye casi como un 25% de la biomasa de todos los vertebrados, de todos los animales vertebrados. O sea, una sola especie tiene una cantidad de biomasa, de cantidad de recursos que utilizamos enorme, y si le sumamos al ganado y a los otros animales domésticos, más del 50%, mucho más del 50%. Es decir, estamos hablando que realmente nuestra huella es tremenda. Creo que sí, también tenemos que ser sencillos en esto, como se escribe una constitución, supongo yo, ahí tampoco me manejo en la parte legal y todo esto, pero por ejemplo esta idea de seguir los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es sencillo, es simple y es acotado, y de alguna forma ya está ratificado globalmente. Tenemos que entender que Chile no puede estar así como lejos de una globalidad que tenemos. Creo que podemos aprender mucho de otros lugares.
Así que el concepto de sustentabilidad es una de las cosas que yo creo que es importante, cómo nosotros nos aseguramos que traspasamos esta equidad no solo en nuestra generación, pero sino también hacia el futuro. Eso es relevante, digamos, o sea, le dejamos las condiciones, las opciones abiertas a las otras generaciones. Me parece súper importante el concepto también de evidencia científica, que yo no sé si esto se podrá de alguna forma incorporar. Cuando vemos ahora que la gente niega la ciencia, niega la evidencia, creo que es importante quizás como un concepto estructurante. Y eso está súper ligado al tema de educación, ¿eh? Que bueno que Ricardo lo tocó, porque a veces uno se le va a ciertos conceptos que asume que son tan obvios, pero educación es fundamental para lograr eso. Y bueno, y el concepto de globalidad también me parece interesante, o sea, entender que los problemas que nos pasan aquí no tienen que ver con solamente lo que nos pasa en nuestras fronteras, porque tendemos a veces también a ver visiones nacionalistas bastante tristes para mi gusto. Y realmente ahora ya somos ciudadanos del mundo y no hay vuelta que darle, y eso no es porque queramos o no queramos, sino que es por la tecnología que tenemos. O sea, esta misma conexión a internet la puede estar viendo alguien en el extranjero, nuestros productos son vendidos en el extranjero y nosotros compramos en el supermercado cosas del extranjero, nuestro conocimiento es global, nuestros problemas ambientales son globales, entonces hay que salirse de esta idea de que vamos a solucionar entre nuestros cuatro límites geográficos, la cordillera de los Andes, el mar, ¿no es cierto?, el desierto y la Antártida, y ahí nos cerramos y listo, y todo solucionado. Eso realmente es una falacia. Así que hay bastante que trabajar en eso. Viendo un poquito al tema de las preguntas, yo creo que una de las cosas que hay que entender es que muchas veces utilizamos ciertos conceptos como servicio ecosistémico que está, claro, dado de una perspectiva más economicista, pero no me parece mal, o sea, está bien que sea así como ahora se está utilizando, ¿no es cierto?, los beneficios que la naturaleza provee al ser humano, pero es mucho más largo, ¿no? Pero de alguna forma tiene que ver cómo nosotros utilizamos la naturaleza de una forma adecuada, ¿cierto? Así que cualquiera de esos conceptos que ya esté integrado es positivo, porque nos hace ver que hay un link directo entre nosotros y la naturaleza. Hay un tema importante en esto, que también es el contexto más territorial. Quizás a veces nos olvidamos también, que es como la conexión directa al territorio. En Chile tenemos muy poca conexión al territorio, ¿ya? Y eso en otros países donde uno vaya, incluso más desarrollado, hiperdesarrollado y menos desarrollado económicamente, la conexión al territorio es mejor que la nuestra. Por alguna razón nosotros, lo que hablaba de Antofagasta, Ricardo, o sea, tenemos pésima relación con el territorio, es decir, que en vez de vivir la gente en Antofagasta y tener un buen pasar ahí, nuestros trabajadores tienen que viajar de Concepción a Calama a ir a trabajar. Y no hay conexión de territorio, es decir, no tenemos visión de que si contaminamos allá afecta a nuestra familia. Entonces, también eso tenemos que mejorarlo y eso se relaciona súper bien con el tema de todos los pueblos originarios, ¿cierto? Que también es un tema que seguro va a estar bien fuerte. Pero eso no solamente afecta a los pueblos originarios, hay que dejar súper claro, afecta a cada uno de nosotros y con esta poca empatía que tenemos con nuestro propio territorio. Entonces, con lo que quiero cerrar esto es como la idea de las escalas espaciales. O sea, uno trabaja en un ambiente, vive en un ambiente, lleva a sus niños al colegio en un ambiente. ¿Cómo eso lo conectamos con esta escala global donde están ocurriendo los problemas? Ahí es donde hay un desafío importante. Excelente, gracias Aníbal. Voy a pasar a Verónica ahora con la pregunta genérica que les hice a todos, bueno, en 4 minutos, ¿cuáles serían tus temas relevantes para incluir en una nueva constitución? Y quería en particular conectarla con una pregunta que está que lo estuvimos comentando el lunes cuando preparábamos este seminario. La hace Ricardo Figueroa, que dice que en algún webinar por ahí se planteaba el tema de los derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se van a tratar los derechos de la naturaleza? Y que había algún nivel digamos, de conflicto en términos de cuál era el significado, cómo esto se iba a llevar a la práctica. Entonces, Verónica, tú ahora desde una perspectiva legal, además con mucho conocimiento, cuéntanos tu visión de cuáles serían los elementos mínimos que tendría que tener una constitución, y en particular respóndenos esta pregunta de si debería en la constitución establecerse derechos, así como tenemos derechos las personas, derechos humanos, etcétera, los derechos de la naturaleza, ¿cómo los vamos a abordar en esta nueva constitución? Mira, voy a tratar de ser súper sintética en estos pocos minutos y me gustaría reservar para después, para otra vuelta,
todas las preguntas que tengan que ver con el agua, porque requiere unos minutillos más. Entonces ahora me voy a referir como al medio ambiente y lo voy a hacer bien basada en todas las veces que hemos querido hacer cosas desde lo ambiental y el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional. Entonces, cuando todas las veces que nos han dicho que no, porque es inconstitucional, quiere decir que tenemos que cambiar la Constitución para que ya no sea inconstitucional. Entonces, desde ese punto de vista, y partiendo de la base que tenemos que lograr 2/3, es decir, vamos a tener que ser capaces de renunciar a todo lo que deseamos para avanzar en una mayoría, yo voy a decir que para mí sería una constitución ideal, pero estoy dispuesta a renunciar a algunas cosas. En primer lugar, y no soy experta en aquello, requiero para la protección ambiental que la Constitución ponga un énfasis en la descentralización. No nos basta tener gobernadores regionales, queremos tener gobernadores regionales con poder y que en materia de agua se decida a través de las cuencas, que creemos además tributos regionales que hoy día no pueden existir en la mayoría de los casos para que las externalidades, lo que se obtenga de los tributos verdes, se quede en las localidades que reciben las cargas ambientales. En segundo lugar, coincido con mi querida Analía en que tenemos que consagrar principios. Y dentro de los principios, me gustaría consagrar el principio de la no regresión. Es decir, que no podemos retroceder porque ya estamos viendo cómo para la reactivación económica se nos está diciendo que relajemos todo. No, no. La crisis planetaria exige avanzar gradualmente, pero nunca retroceder. Y también quisiera agregar el principio precautorio que nos dice que cuando no haya certeza científica, tenemos que tomar igual una decisión preventiva, y ahí está la ciencia de la que hablaba Aníbal y de la que hablaba Ricardo. Ahí está la ciencia para decirnos que ante la duda hay que tomar una medida de prevención. En cuanto a la estructura que actualmente tenemos, es decir, que tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no, esa cláusula es muy limitada, tiene que ser el derecho, no a vivir, sino que el derecho a un ambiente puede ser sano, pues a mí me encanta equilibrado, me encanta esa expresión que ya está en varios países porque significa muchas cosas, respetar los ciclos de la naturaleza, por eso me gusta. Y además, como derecho, los derechos de acceso de Escazú, y aquí soy picota, como no firmamos Escazú, me gustaría que la Constitución hablara del derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a la justicia ambiental, el acceso a los tribunales, y ya que nuestro recurso de protección es un recurso que se puede ejercer solo por los afectados, yo propongo que para la defensa del medio ambiente haya una acción popular. Terminando, creo que lo central son los deberes, no los derechos, los deberes. Deberes del Estado y deberes de todos nosotros y deberes de las empresas. El Estado tiene el deber de proteger estos derechos, tiene el deber de planificar, tiene el deber de cuidar. Hay constituciones que hablan del deber a restaurar, incluso hacerse cargo de los pasivos ambientales. Y en esto hay que ser claro, el Estado tiene el deber de asegurar que los bienes comunes que pertenezcan a cualquiera, un bosque es propiedad privada y es un bien común, el agua es un bien de la nación, las minas son bienes del Estado. Estos bienes comunes tienen que ser administrados, si quieren con concesiones, no importa, pero en beneficio de todos. Yo creo que ahí está la clave, el beneficio de todos. Finalmente, quisiera terminar, voy a dejar el tema del agua así para otra pregunta, porque ese se merece algo más. Y me encantaría que en un país costero como este se mencione siquiera una vez a los océanos en una constitución. Quiero una constitución verde, pero también quiero una constitución azul, por el río Biobío y por los glaciares y por los océanos. Eso. Súper, excelente, Verónica. Además nos hiciste en estos pequeños minutos un análisis de comparado de constituciones en el mundo, ¿no? Porque tomaste varios ejemplos y eso yo creo que va a ser gran labor de los especialistas, iluminar a aquellos que les toque redactar y ponerse de acuerdo sobre esta posible nueva constitución, digamos, entregarles a esas personas que tienen esta tremenda responsabilidad
los elementos que permitan tomar las mejores decisiones, mostrando experiencia comparada. Yo creo que hay mucho que aprender de otras sociedades que han logrado modelos un poco más sostenibles. Bueno, les agradezco mucho esta segunda ronda, estamos ya en el tiempo, así que voy a hacer una última ronda con preguntas más específicas que están en nuestro espacio de preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas, he tratado de irlas derivando, la mayoría de ellas, pero hay varias que todavía no hemos podido tratar. Entonces la primera, y aquí voy a tomar un poco lo que decía Verónica, hay varias preguntas respecto del agua. ¿Cómo deberíamos resolver los temas del agua? Ojalá, si tienen respuestas, ojalá muy cortitas para que alcancemos a opinar todos. ¿Cuáles deberían ser los temas críticos a resolver en el tema de la gestión del agua, en términos de los derechos, de las prioridades que tiene que tener, y de cómo esto conversa, ¿no es cierto?, con el tema del derecho de propiedad y el Código de Aguas actual y estos derechos adquiridos, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro país. Así es que cortitas las respuestas para que podamos todos los que quieran opinar sobre este tema. ¿Quién se lanza? Ya, Verónica. Me lanzo diciendo un poco lo que tenemos. Hoy día la Constitución dice, primero, que hay una regla general, que cualquier bien es de libre acceso, de propiedad privada, a menos que una ley diga que es una cosa común a todos los hombres o que es de la nación. Partamos por esa regla, que ya a mí me parece cuestionable. Y es el Código Civil y el Código de Aguas el que dice que es un bien nacional de uso público, es decir, es un bien de la nación, esto es del pueblo. Sin embargo, cuando se trata del derecho de propiedad que tenemos sobre una casa, sobre un auto, se dice que además puede haber propiedad sobre los derechos o concesiones. Y esto existe en muchas partes, que la gente que tiene una concesión marítima, y en Chile también, una concesión marítima, una concesión de geotermia, en el fondo es dueño de esta concesión, pero eso te hace dueño de la concesión mientras ella dure, y siempre y cuando respetes todo el estatuto, las limitaciones, las obligaciones que impone el Estado a esa concesión. Con el agua aquello no ocurre. La Constitución garantiza que el que tiene un derecho real de aprovechamiento de agua es dueño de ese derecho de agua, pero en el fondo ha significado privatizar el agua. ¿Por qué? Porque el Estado lo entrega gratis, para toda la vida, no puede limitar los derechos de agua. Te dio 10 litros por segundo, no hay agua, no te los puede bajar a 3 litros por segundo, y si te los quiere quitar porque no hay agua y la gente no tiene agua, hay que pagar un derecho que obtuvieron gratis, es sujeto a una expropiación y hay que pagar. No hay usos prioritarios en nuestra Constitución. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, uno, borrar el 19 número 24, inciso final, que otorga propiedad a los derechos de aprovechamiento de agua y que pasen a ser una concesión como todas las otras que tenemos. Y no tiene por qué estar en la Constitución solo para decir que alguien es dueño del derecho de agua. Mejor pongamos una norma para proteger el agua. Y segundo, creo que como perdimos los usos prioritarios en los códigos de agua que teníamos, que le daban primero a la gente, ahora ya es tanta la situación de vulneración a los derechos humanos que yo creo que hay que poner el derecho humano al agua en la Constitución, a pesar de que yo como profesora de Derecho Ambiental siempre digo que el primer uso es el ecosistémico, sí, porque si el río no tiene agua, no va a tener agua tampoco para el uso humano. Perfecto. Sí, ¿quién quisiera complementar? Sí, yo quería, sí, justamente por eso. Yo en ese sentido, a mí me gusta el tema de la prioridad del agua para la naturaleza, porque si aseguramos que la naturaleza tiene agua, vamos a estar garantizando que todos los demás usos que podamos hacer en forma sostenible, principio de sostenibilidad, van a poder ser efectivos, digamos, ¿ya? Entonces, el tema del agua para la naturaleza para mí es clave también en la conservación de este importante bien ambiental, que no es un recurso que tenemos que explotar, sino un bien que tenemos que conservar y proteger, ya en el actual escenario, digamos, que tenemos. El segundo elemento que me gustaría plantear en relación al tema hídrico es que prácticamente nuestro código de aguas aborda casi exclusivamente, y el tema del agua se refiere a la cantidad.
con la cantidad ya tenemos problemas, digamos, porque no tenemos muy claro la disponibilidad de agua que hay, entonces necesitamos tener mayor conocimiento de dónde está el agua superficial, el agua subterránea. Fíjense ustedes que recién este año en el Biobío vamos a empezar a conocer cuánta agua subterránea tenemos. Estamos en el 2021, crisis hídrica, cambio climático, pero recién vamos a saber efectivamente cuánta agua vamos a tener. Ahí tenemos un vacío, digamos, tremendo, ya de conocimiento que es necesario implementar, y por eso yo digo que no podemos proteger lo que no conocemos, ¿ya? En biodiversidad, en agua, lo que sea. Entonces es fundamental, ¿no es cierto?, que dotemos de una cierta capacidad a nuestro Estado, que está en mal estado hoy día, ¿no?, para poder, ¿no?, generar la información que necesitamos para hacer una gestión sostenible de los recursos naturales. ¿Te fijas? Entonces, hay un tremendo desafío, no solo en cantidad, también en calidad. Tenemos una serie de problemas ahí que no vamos a entrar a detallar, pero que también tenemos que mirarlo. Podemos tener mucha agua, pero si no la podemos usar porque está tan contaminada, claro, de poco nos pasa. Y hay que entender también que no todos los temas tienen que estar en la Constitución, que, No, sé, por supuesto. que la Constitución, como dicen por ahí, nos enseñaron nuestros colegas en uno de los webinars anteriores, es la sala de máquinas del país, ¿no? Pero el resto de la institucionalidad tiene que hacer su tarea. Así que, Analía, ¿qué nos comentas al respecto de la pregunta del agua que se repitió mucho en el panel, en el chat? Sí, mira, una cuestión que yo creo que va a ser esencial, aparte del reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento para las personas, cuestión que está reconocido a nivel internacional y nosotros tenemos que entenderlo incorporado también a nuestro ordenamiento porque es una norma de derechos humanos, lo cual, de acuerdo a la Constitución, a la actual Constitución, al artículo 5, inciso segundo, debe entenderse incorporada, pero como parece que nos cuesta un poquito entender, yo diría que este es uno de los temas que tiene que quedar consagrado en términos de que el agua, y quiero usar los siguientes términos, es un bien de uso público. Ustedes se darán cuenta que no he dicho bien nacional de uso público, quité lo nacional porque me hizo ver una persona que es está muy interesada y ha trabajado mucho en temas del agua, que es Reinaldo Ruiz. Me dijo, tú no te das cuenta que cuando dices bien nacional de uso público, para los pueblos originarios ese puede ser una manera de sentirse fuera de esa conceptualización, porque ellos habitan nuestros territorios, pero ellos sostienen que existe una plurinacionalidad. Yo dije, tiene toda la razón, porque al decir bien nacional de uso público, puedo generar una situación que naturalmente no está en nuestra intención, por lo tanto, ahora ando permanentemente señalando que la mejor conceptualización es bien de uso público. En segundo lugar, este bien de uso público que, como con toda corrección decía Verónica, es hoy día sujeto de concesiones para las materias mineras y habla de derechos respecto de una apropiación respecto de los derechos de aprovechamiento del agua, tiene una condición tremenda, que la Constitución, la actual Constitución, ha generado unos superpropietarios, o sea, ultra super protegidos. Entonces, una cuestión central es que quede escrito que jamás una concesión va a ser a perpetuidad. Las concesiones de los bienes de uso público o de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o como los queramos denominar, son esencialmente transitorios, de manera que no tengamos el problema que estamos teniendo ahora de entender que se lo entregamos a alguien y ese alguien, pase lo que pase, es dueño. Y quería decir para las personas que nos están, y por supuesto comparto también que un aspecto clave de una nueva conceptualización de igualdad regional, de igualdad de territorios, es que los territorios logren apropiarse de los beneficios de su propio territorio, sin perder desde luego una perspectiva de solidaridad general que se puede manejar perfectamente por la vía. Todos tenemos que cooperar a un desarrollo común nacional, porque hay territorios que son menos favorecidos que el otro respecto de lo que disponen. Y quería decir que, como quienes nos escuchan
no todas las personas están muy familiarizadas cuando decimos no hay un uso prioritario para las personas respecto del agua. A lo mejor esas personas dicen, bueno, ¿y en qué se manifiesta? Porque como muy bien decía Ricardo, abren la llave y sigue saliendo agua, pero esa no es la realidad de todos. Yo quisiera decirles que el caso más emblemático es el de Petorca, entonces se los voy a graficar de la siguiente manera. En la comuna de Petorca hay una gran industria de paltas, tan grande y tan importante que se ha llegado a denominar el nuevo oro verde, la palta, exportada, etcétera, etcétera. Entonces una agroindustria feroz respecto de la palta. Entonces se da la circunstancia que esta agroindustria tiene derechos de agua. Entonces puede haber una plantación de varias hectáreas de paltos, y esos paltos están estupendamente regados. Pero ¿dónde está el drama? Usted que me está escuchando, se lo cuento. Al lado del palto, al lado, está la población de Petorca. Y hay casas a las cuales le llevan el agua en camión aljibes, porque el palto en Chile tiene asegurada el agua, pero no la señora que vive al lado del palto. Entonces, esto que a muchos nos parece, no tendría palabras, yo diría que es repugnante, repugna a la consideración democrática y de igualdad, que un palto tenga derecho al agua y no lo tenga una persona al lado del palto, es tremendo. Son parte de los problemas que una constitución sí puede mejorar. Eso es una cuestión clave. Entonces quería decirlo y quería agregar que de todo lo que hemos escuchado hay alguna cuestión que cruza, y que también va a tener que estar en la Constitución sí o sí. Primero, el tema de la igualdad de género. Va a tener que estar, y eso tiene que ver con los temas ambientales. Va a tener que estar el tema de la descentralización y un nuevo trato con los territorios, una igualdad territorial en términos de los beneficios y el tipo de desarrollo que esos territorios decidan darse. En tercer lugar, los pueblos originarios es un tema que va a estar en la Constitución nueva sí o sí. Si no estuvieran, de verdad, mejor me voy a vivir a otro país, porque eso no es posible, digamos. O sea, como, ha llegado el momento de que ese tema lo último, se instale. La participación, exacto, ya llegó, está, y siempre ha sido una realidad, pero hoy día está visibilizada en términos de la imposibilidad de desconocerlo. Y el otro tema es el tema de la participación ciudadana. Creo que ahí hay unos ejes que están jugando de manera de cruzar transversalmente todo lo que hagamos, y por Dios que comparto el tema de la mención al mar. 4.000 kilómetros de litoral y ni una sola letra respecto del mar, a mí me parece que es una cuestión bien tremenda. Eso bueno, tenemos la esperanza de que los temas se empezaron a instalar. En la COP25 Chile llevó el tema de los océanos, por lo menos lo puso en el mapa. Yo espero que esa sensibilidad de muchos académicos, de muchos científicos que estuvieron ayudando a construir ese relato, de alguna forma quede reflejado, ¿no? en esta nueva carta que nos va a regir en los últimos años. Tenemos un montón de preguntas sin responder. Lamento que no pude hacerlas todas, porque nos quedaron cosas muy interesantes como Escazú, como ustedes ya lo comentaron en varios de sus intervenciones. Nos quedaron varios temas relacionados con cómo los sectores productivos, ¿no es cierto?, tienen que hacer suya estos nuevos principios. Alguien comentaba, tenemos una economía extractivista muy basada en recursos naturales. Alguien preguntaba por la salmonicultura, por la minería. No podemos dejar de producir, con el sector forestal también, decíamos a Aníbal, una pregunta por ahí. Pero yo creo que todo esto, lo que todos ustedes dijeron es que todos estos principios, todos estos deberes que asumimos, que todos tenemos que asumir, efectivamente son la única forma de que logremos llegar a un modelo más equilibrado, y donde realmente este término del desarrollo sustentable, ¿no?, que tiene muchas interpretaciones, que es medio polémico, efectivamente logremos que ese equilibrio entre que seamos un país que puede crecer y prosperar, generar riqueza para sus ciudadanos, a la vez que protege su medio ambiente, su naturaleza, y también genera equidad y resuelve los temas de desigualdad, nos permitan avanzar.
Así es que yo les agradezco muchísimo a todos. Marcela, pero quizá Aníbal quiere decir perdón. algo. quería Aníbal comentar un quería poquito también ahí, decir. aprovechando eso. Perfecto. Sí, no, es que un poco, yo sé que la gente, digamos, todos nos ponemos nerviosos cuando hay cambios a nivel país. Y siempre pensamos que los países que están desarrollados y que protegen el medio ambiente llegaron así como de la noche a la mañana a esto. Claro. La verdad que no es así, o sea, tú vas a la Alemania de los años 70 y Alemania tenía mucha contaminación, tenía problemas de propiedad, o sea, claro, son rutas distintas, todo lo que uno quiera ver, pero hay que empezar a hacer los cambios, si no es imposible, nunca vamos a llegar a nada con el miedo de hacer estos cambios. Y lo otro que hay modelos bastante exitosos de trabajar con las empresas, no contra las empresas, pero sí trabajar en empresas sustentables. Y eso hay modelos que podemos, ¿no es cierto?, utilizar en otros países, y quizá el ejemplo que más ha salido ahora en Nueva Zelanda, que lo ha hecho también con lo del COVID, Sí. pero hay maneras, no son perfectas, ¿eh? Tienen problemas, si uno se va al detalle siempre hay problemas, Sí, sí. pero creo que tampoco tenemos que tener miedo a buscar eso. Si no buscamos eso, sí que yo creo que el escenario es mucho más negativo. Si nos quedamos con este modelo así como denominado extractivista, tradicional, mucho más probable que tengamos un futuro mucho más negro que si adoptamos cambios graduales o vamos en esta otra perspectiva. Así que yo creo que también es como una instancia a no tener ese miedo al cambio, pero en la medida que sí lo hagamos, por supuesto, de una manera bien pensada, ¿no? Sí, hay que utilizar, ¿no es cierto?, nuestra materia gris para esto. Hay que ponerle Excelente energía y reflexión esfuerzo a final, todo. sí. Excelente reflexión final que tenía que ver Tal cual, mucho con Aníbal. algunas de Muy las bien. preguntas que estaban ahí, ¿no? Tenemos que transitar a este cambio, a esta renovación de nuestro modelo de desarrollo, y parece que todos coincidimos en que esta es una buena oportunidad de diálogo, por lo menos creo que lo vamos a intentar. Así es que muchas gracias a todos, excelente la conversación, podríamos haber estado conversando un par de horas más, pero tenemos, por respeto a las agendas de todos quienes nos están acompañando, vamos a ir cerrando. Agradecemos a las más de 180 personas que estuvieron hoy día conectadas en este webinar, y dejamos a Moira para que nos dé unas palabras de cierre y nos cuente qué es lo que viene, porque cerramos este primer ciclo, Moira, ¿no es cierto? Así es, muchas gracias. Felicitar a nuestros invitados de hoy día, ¿verdad? En este estupendo ciclo este webinar de cierre de este gran ciclo que ha tenido, bueno, 18 seminarios virtuales en ámbitos de las humanidades y la sociedad, la ciencia y la tecnología, la universidad y la educación, la salud y el medio ambiente. 65 relatores y moderadores que nos han acompañado desde el 20 de mayo hasta hoy día, así que a todos agradecerle por su interés, por participar, por querer compartir con nosotros sus conocimientos, sus convicciones, ¿verdad? Con el entusiasmo que vimos hoy día también de aportar al debate y a la reflexión, que creemos que es un aporte que desde la Universidad de Concepción y de la red de exalumnos es importante en estos tiempos y en miras precisamente a lo que decimos del futuro de nuestro país. Ya sumamos directos presenciales 3.590 personas, a las cuales les agradecemos, ¿verdad?, el sumarse de manera entusiasta desde distintas latitudes y partes del mundo, desde Arica a Punta Arenas, desde 15 países que ustedes ven allí, quienes están en distintos continentes, de los cuales agradecemos también, ¿verdad?, el poder acompañarnos y además las visitas que hemos tenido al portal, a revisitar precisamente estas grabaciones que dejamos allí en el chat, que ustedes podrán encontrarlas directamente en el sitio Alumni, que lo pusimos ahí en el chat para que todos puedan, están todas grabadas, hay documentos además de mucho interés que ustedes también pueden visitar. Agradecer especialmente, ¿verdad?, el alcance que hemos tenido a través de TVU, el canal de nuestra universidad, y agradecer a la Dirección de Comunicaciones, a la Dirección de Extensión de nuestra universidad, a la Red Universitaria Nacional REUNA, con los quienes han sido nuestros colaboradores, ¿verdad?, y cómplices en este gran ciclo, al Diario Concepción, a TVU, al Diario La Discusión y a la Radio Universidad de Concepción, quienes nos han permitido precisamente transmitir y llegar a ustedes con este ciclo.
Queremos comentarle que no vamos a cesar en poder compartir con ustedes un conjunto de iniciativas que nos interesan, y por tanto muy pronto estarán sabiendo del programa. Vamos a iniciar un ciclo nuevo, ¿verdad?, de mundo laboral, empleabilidad, emprendimiento e innovación, que creemos que también será muy importante, ¿verdad?, para el futuro, y cómo podemos hacer un aporte también desde la Universidad de Concepción en eso. Así que dejarlos a todos cordialmente invitados, y pronto sabrán de nosotros. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Excelente, muchas gracias a todos.